Acompáñeme al libro de Isaías, por favor. Al libro de Isaías, capítulo 53. Aquí nos habla aquí está la profecía del Cordero, del Señor Jesús, que en ese tiempo pues estaban profetizando lo de Jesús. Hoy nosotros ya hemos tenido el cumplimiento y estamos experimentando ese cumplimiento. Entonces, en Isaías 53, cuando lo tengan, me dice, por favor, también ahí en casa, por favor, con su Biblia y su cuaderno de notas, que no le digan, que no le cuenten, mejor usted vea en su Biblia, ¿de acuerdo? Y en el versículo de toda esta profecía, en el versículo 10 dice, hablando de lo que el Padre dispuso para Jesús, dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién quiso quebrantar a Jesús? ¿De dónde vienen a veces los quebrantamientos en nuestra vida? ¿De dónde cree? Bueno, pero es para bien. Entonces dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y dice, cuando haya puesto su vida, o sea, haya puesto su vida, ¿pero para qué? En expiación por el pecado, verá linaje. Ahí estamos nosotros. Vivirá por largos días, realmente aquí sería eternidad, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí lo habla en tiempo futuro porque es una profecía. Y va, sino la voluntad del Padre fue prosperada en Jesús. Jesús siempre tuvo convicción de venir a hacer la voluntad del Padre y nada más que la voluntad del Padre. Y ese fue el deleite del Señor Jesús. ¿Sí? Él mismo dijo, mi comida, o sea, lo que me satisface, lo que me deleita es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Él mismo declaró también, yo he venido para hacer la voluntad del que me envió, no mi voluntad. Y ese debería ser, o debe de ser, el pensamiento de cada uno de nosotros. El sentir de cada uno de nosotros, nuestra vida sería muy diferente, muy diferente. Sin embargo, acá dice que Jesús, obviamente en su padecimiento, en su sacrificio, en su muerte en la cruz del Calvario, dice cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Una de las obras poderosas que hace la sangre de Cristo Jesús y que usted y yo debemos de aprovechar, porque esto es para siempre, es el hecho que Él vino a expiar nuestros pecados. ¿Sí? Él vino a hacer expiación de nuestros pecados, entre otras cosas. ¿Está claro? Vino a hacer expiación. Y si usted me acompaña a Hebreos capítulo 2, por favor, hablando siempre acá del Señor Jesús, Hebreos capítulo 2, vamos a ver en el versículo, aquí está hablando de Jesús. Vamos a leer del versículo 14, vea, es que esto es la humildad de Cristo, de Jesús. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, nosotros, Él también participó de lo mismo, o sea, Él siendo Dios. ¿Cuántos creen que Él es Dios? O sea, Él siendo Dios participó en hacerse semejante a nosotros. Solo eso ya nos enseña la humildad de Cristo. Él no lo vio así como, me voy a rebajar tanto. Él estuvo dispuesto a hacerlo para venir a salvarnos a nosotros. Y entonces dice, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto es algo interesante que habría que ministrar también ustedes, porque hay mucho temor a la muerte y no tienen idea los estragos que eso produce en la vida de nosotros.
Entonces dice el versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, o sea, no vino a dar su vida por los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para, leamos alta lo que sigue, expiar, ¿qué dice? Los pecados del pueblo. Esto es poderoso. Sí. Él vino a expiar con su sangre, Él vino a hacer expiación de nuestros pecados. Vamos a entender un poco más de esto, porque la palabra expiación, entre varias cosas, significa cubrir, significa también perdonar, significa condonar. O sea que Él vino a cubrir nuestro pecado, y no solo nuestro pecado. Mire, Cristo Jesús vino y se hizo semejante a nosotros para Él ser el Cordero perfecto, Él ofrecerse en sacrificio vivo, santo, agradable, perfecto a Dios. Y aún siendo así santo, perfecto, Él aceptó ser culpado y condenado por todos nuestros pecados. Y derramó su sangre. Y dentro de las obras que hace su sangre es cubrir nuestro pecado. Y si Cristo cubre nuestro pecado, ya el Padre no ve nuestro pecado. Eso es expiación. Él vino a cubrir nuestro pecado, a perdonar nuestro pecado, a condonarnos de esa deuda que tenemos para con Dios, la deuda por el pecado. Y la única manera de pagar por el pecado es con la muerte y el infierno, porque la paga del pecado es muerte. Y usted y yo no teníamos nada con qué pagar el pecado más que muriendo, yendo al infierno. Pero Jesús vino a tomar nuestro lugar. No solo derramó su sangre, cubrió nuestro pecado y también aceptó la culpa. Y es por eso que cuando Él murió en la cruz del Calvario, su espíritu estuvo en las manos de Dios, fue a Dios. Jamás el Padre lo desamparó. Sí, aunque tradujeron, Padre, ¿por qué me has desamparado? No, el original dice, Padre, para esto he sido enviado, para hacer tu voluntad. Y aquí está la consumación de tu voluntad en esta tierra. Por lo menos esta tierra, porque todavía le faltaba más a Jesús. Su alma fue al infierno en lugar de la nuestra, pero su alma fue a vencer en el infierno, a quitarle las llaves de la muerte al diablo, a Satanás. Él fue a vencer allá. ¿Sí? Entonces, la expiación es que Él cubre nuestro pecado. El Padre, cuando nos ve, lo que ve es la sangre de Cristo, y es por eso que nos llama santos, aunque no lo somos por nosotros mismos. ¿Ya? La sangre cubre nuestro pecado, pero también nos cubre a nosotros. También cubre nuestras casas, también cubre nuestras familias. Eso es poderoso. Eso es poderoso, mis hermanos. Es por eso que en Romanos 4:7, acompáñenme a Romanos 4:7. Allí por favor, usted en casa vea en su Biblia, acá porque también tienen en pantalla, pero usted no tiene la pantalla allí, así es que usted vea en su Biblia. ¿Sí? Y en Romanos 4:7 dice, bienaventurados, léelo en voz alta conmigo, sí, para que nos penetre en el espíritu. Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. O sea, bienaventurados los que abrazan, los que reciben, los que tienen convicción de la obra de expiación de la sangre de Cristo a favor nuestro. Dice bienaventurados. Porque mire, cuando la sangre de Cristo nos cubre, es un blindaje para nosotros. Es una protección divina.
Es por eso que hay que recordar siempre estas cosas. Mire, la obra de expiación de la sangre de Cristo que tiene que obrar siempre, diga conmigo, siempre, trae una protección divina para nosotros. Es un cerco de protección. ¿Y cómo puedo yo estar obteniendo esa propiedad, esa virtud expiatoria de la sangre de Cristo? Pues a través de tener conciencia de mi caminar, de mi conducta delante de Dios, a tener conciencia de cómo están mis sentimientos, mis emociones, para mis pensamientos para con Dios y para con mis hermanos. Tengo que estar consciente y tener oídos para el Espíritu Santo, para dejar que Él me redarguya y entonces yo poder arrepentirme de mis pecados, de mis iniquidades, de mis rebeliones. ¿Estamos? Y de las ofensas también que hago, porque hay 4 cosas, ¿sí? Hay pecado, iniquidad, rebelión, ofensa. Entonces estoy consciente de ello, me arrepiento de corazón, me arrepiento de a de veras, siento el dolor por ofender a Dios, por pecar contra Dios, por deshonrarlo con mis actitudes, con mis pensamientos, con mis palabras, y estoy consciente de ello, y entonces me arrepiento de a de veras. Y cuando me arrepiento de a de veras, entonces viene la sangre de Cristo con ese poder de expiación. No solo viene a cubrir, sino también viene a perdonarme todo eso. Eso es poderoso, pero además de perdonarme, me trae protección divina. Mire, el hecho de arrepentirse, pero arrepentirse de a de veras, hace que la sangre de Cristo esté fluyendo constantemente hacia nosotros. Y nosotros todos los días necesitamos estar siendo, yo le llamo esto, siendo saturados con la sangre de Cristo. No es de vez en cuando, no es solo los domingos, no es solo cuando ministramos Santa Cena, sino todos los días. Diga conmigo, todos los días. Es por eso que todos los días tenemos que rendirnos. Tenemos que decirle como David le decía a Dios: examina, oh Dios, mi corazón, muéstrame, pon delante de mí mi pecado, todo lo malo que he hecho ante tus ojos. ¿Y para qué? Para poderme arrepentir, para estar a cuentas con Dios. Todos los días hay que estar a cuentas con Dios, para que la sangre de Cristo y su poder de expiación esté operando en nosotros. ¿Me está escuchando? Pero todos los días hay que estar a cuentas con Dios. Y la única manera de estar a cuentas con Dios es que Él me perdone. No hay otra manera. ¿Cómo puedo estar a cuentas con Dios? Solamente que Él me perdone todo lo que he pecado, todo lo que me he rebelado contra Él, consciente o inconscientemente. ¿Estamos? Entonces, esto trae protección. Diga conmigo, me trae protección. Ese era el caso de Job. Acompáñeme al libro de Job, por favor. El famoso Job. Sí, el famoso Job. Aunque antes, bueno, solo se lo voy a mencionar. Se recuerda que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo que marcó la salida de Egipto, lo que los libró de la muerte del destructor, que es un ángel que ha operado incluso en las creaciones anteriores, es un ángel terrible, ¿sí? Es un querubín terrible. Pero ese querubín actuó contra los egipcios, contra los primogénitos de los egipcios, pero el pueblo de Israel fue librado. ¿Y por qué fue librado? Porque sacrificaron el cordero de la Pascua y tomaron la sangre y la pusieron en los postes y en el dintel de las puertas. En otras palabras, ellos tuvieron fe, le creyeron a Dios que esa sangre iba a traer protección para ellos. Pero no solo protección, perdón. Perdón, porque si usted ve la vida que ellos tuvieron en Egipto, no fue una vida consagrada, no fue una vida dedicada a Dios. Entonces ahí recibieron perdón, ¿sí? Confiaron, aunque no da mucha explicación, pero por los demás principios en la palabra, ellos confiaron en que ese cordero estaba muriendo en lugar de ellos. Confiaron en la sangre, no solo en que venía a cubrirlos a sus pecados, sino trajo protección para sus casas.
Y no es casualidad que Dios les haya dicho: mire, pongan la sangre en los postes y en el dintel, marcando 2 cruces. ¿Por qué 2 cruces? Eso lo veremos otro día. O sea, ahí estaba la señal de la cruz. Y entonces cuando el destructor veía esa sangre, vio esa sangre señal, olvídese, porque con esa sangre, mire, ahí hay algo, porque la palabra Pascua significa posar encima, ¿sí? Ponerse encima. Es por eso que Dios les dijo: yo pasaré por ustedes, les dijo Dios, pero realmente lo que significa es: yo me pondré sobre ustedes. Entonces, vea el poder que había allí. La sangre, y eso era una sangre de animales, ni siquiera era la sangre de Jesús, ¿sí? Pero esa sangre de animales trajo protección, ¿sí? El destructor vio la sangre, pero no solo vio la sangre, porque donde está la sangre de Cristo, también está la presencia del Todopoderoso. Y así no hay diablo que nos pueda afectar, a menos que Dios quiera tratar con nosotros para llevarnos a otra dimensión espiritual. Veamos el caso de Job. Vamos allá, Job. ¿Vamos bien hasta aquí? Porque se trata de aprender y de practicarlo, por supuesto, ¿verdad? Ustedes, yo espero que aquí en adelante usted todos los días practique saturarse, bañarse por dentro, por fuera, con la sangre de Cristo Jesús, porque esto es poderoso. Solo déjeme llegar al libro de Job. Muy bien, en el capítulo 1 habla cómo Job tenía una protección divina. Pero veamos qué era lo que traía esa protección, porque vamos a leer unos versículos y regreso a otros versículos ahí mismo para entender el asunto. Cuando Satanás llegó a acusar delante de Dios, Dios lo picó y le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job? Le dijo, así, es que ya me imagino cómo le habló. Dios dice, esto lo dice en el versículo vamos a ver, 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¡Hala, qué tremendo esto! ¿Usted quiere que Dios diga así de usted? Pues hagamos lo que estamos aprendiendo. Dice que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto. O sea, era un varón maduro. O sea, Job ya tenía una estatura espiritual, ¿sí? Era maduro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántos son así? Ahí solo miramos de reojo, ¿verdad ustedes? Vean, ¿cuántos creen que esto es palabra de Dios? Te adoramos, Señor. Muy bien, entonces, vea, es que Dios es especial. Le dice: Satanás, ¿no has considerado? En otras palabras, ¿no te has dado cuenta cómo es mi siervo Job? Mi siervo, le dijo. ¿Sí? Entonces Satanás le dice, versículo 9: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Cómo estaba Job? Tenía un cerco de protección, él, su casa, su familia, ¿y qué más? Y todo, diga conmigo, todo lo que tiene, su negocio, su trabajo, sus bienes. Hay protección divina para nosotros, nuestra familia y todo lo que tenemos. Hay un cerco invisible que usted y yo no lo vemos con nuestros ojos naturales, pero el diablo sí lo ve. Los demonios sí lo ven. ¿Cómo estará viéndola usted el diablo en este momento? ¿Lo estará viendo con ese cerco, con esa protección? ¿A usted, su casa, su familia? O sea, Job estaba protegido. Y aún dice en este versículo: al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ahora, ¿por qué Job tenía esa protección? Porque vea lo que Job hacía. Regresemos unos versículos. Empecemos del versículo 1 del capítulo 1, ¿de acuerdo?
¿Estamos? Muy bien, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto o maduro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas. Y describe su hacienda. En el versículo 4 dice: e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Versículo 5, este es el que me interesa. Vea pues la vida de Job. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite o de la fiesta o de la pachanga, como usted le quiera llamar, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba tarde. No, ¿qué dice? Se levantaba de mañana. Esta expresión de mañana es bien temprano, así como usted. ¿Sí? Usted se levantó temprano para venir al servicio, al primer servicio. Entonces, por lo menos ya se está pareciendo a Job en eso. Entonces dice que, no me interrumpa pues, dice: y se levantaba de mañana y ofrecía, ¿qué cosas? Holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y lee en voz alta lo último de ese versículo: de esta manera hacía, ¿cada cuánto? Todos los días. Es por eso, mire, él ofrecía sacrificios por el pecado, porque quizás habían pecado en sus corazones, tal vez no conscientemente, pero sí en sus corazones. ¿Cuánto pecamos nosotros de manera inconsciente? Estamos, entonces Job disciplinadamente, aquí sí vale esta expresión, religiosamente, todos los días se presentaba de madrugada, de mañana con Dios, se rendía, pedía perdón. Entonces la sangre poderosa mire, invisible de Cristo, aunque en este caso era de los animales, los cubría, traía perdón y traía protección divina. Es por eso que Job mantenía ese cerco. Yo no sé si él sabía que él tenía un cerco de protección o no, pero el hecho de rendirse, de pedir perdón todos los días, ¿cada cuánto? Todos los días, eso hacía que él tuviera no solo perdón, sino protección divina. Es por eso, para no alargar mucho esto, que cuando Dios le dio licencia a Satanás, porque Dios quería llevar a Job a otra dimensión espiritual, Dios quería llevar a Job a una estatura ya no solo del Hijo, sino del Padre. Es por eso que a Job después recibió una doble porción, el nombre del Hijo y recibió el nombre del Padre. Entonces, cuando Dios le dio licencia a Satanás, porque Dios usa a Satanás también para hacernos crecer y madurar. Sí, para que nos venga a causar problemas, para que salga lo que hay dentro de nosotros. Entonces, lo primero que hizo Satanás fue atacar no a Job ni a sus hijos, sino los bueyes y las ovejas que él usaba para ofrecer en sacrificio. Lo primero que vino a tocar Satanás fue aquello que Job usaba para rendirse a Dios, para levantar clamor a Dios. Le quitó la materia prima de los sacrificios para que ya no hubiera más sangre. ¿Está escuchando? Para que ya no hubiera más sangre. Es por eso que en el versículo 14, vamos a ver, vamos a ver. Sí, 14 dice: y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron. Les tomaron los bueyes. Luego, versículo 16: aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas. O sea, vea lo que Satanás vino a atacar. Entonces Job ya no iba a tener para ofrecer sacrificio.
ya no iba a haber sangre. O sea, Satanás dijo: tengo que botarle el cerco a este hombre. Y ahora ya tengo el permiso de Dios. ¿Qué voy a hacer? En nuestro caso, le voy a quitar las ganas de orar. Voy a hacer que pierda su primer amor. Voy a hacer que le dé pereza rendirse. Voy a hacer que ya no esté consciente y que ya no le dé seriedad a su manera de caminar, de pensar y de conducirse delante de Dios. ¿Me está escuchando? Lo primero que el enemigo viene a hacer es a botarnos, a quitarnos esa vida de rendición, de estarnos poniendo nosotros sobre el altar de los sacrificios para recibir perdón, para recibir limpieza de nuestro corazón. Cuando nos enfriamos o nos entibiamos de esa manera, el cerco empieza a bajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no hay sangre. Ya mire, el río de sangre de expiación empieza a bajar su caudal, por decirlo así, porque nosotros empezamos a bajar en nuestra rendición a Dios. ¿Sí les hace sentido esto? Job tenía protección porque él ofrecía todos los días. Cuando nosotros dejamos de todos los días rendirnos al Señor, porque tenemos muchos quehaceres, ahora sepa usted esto, también empieza a bajar la protección, porque empezamos a tener menos sangre que nos esté cubriendo y que esté perdonando nuestros pecados y que esté cubriendo a nuestras familias. ¿Está claro esto? A veces no me es fácil explicar esto, pero creo que usted me logró captar la idea. Necesitamos tener conciencia de todos los días buscar a Dios y buscarlo desde temprano. Mire, es poderoso cuando usted desde temprano usted se rinde al Señor, primeramente dándole gracias, Señor, por este nuevo día. Nuevas son tus misericordias hoy y permanecen para siempre. Y gracias porque es por tu misericordia que no hemos sido consumidos, no hemos sido cortados. Y usted aprecia la sangre de Cristo y le pide: Padre, yo te ruego que me laves más y más con la sangre de Cristo. Yo te ruego, Padre celestial, que mi casa, yo, mi familia, todo lo que tenemos, seamos cubiertos con la sangre bendita de Cristo Jesús. Y créame que en ese momento que usted está ahí con Dios, Él se siente, mire, Cristo se siente honrado cuando usted tiene confianza en su sangre. ¿Me está escuchando? Y además de eso, usted también se alimenta su espíritu, alimenta su alma con la palabra de Dios. Eso es tener a Dios como lo primero de lo primero. Eso es darle a Dios mis primicias del tiempo que Él me da. ¿Me está escuchando? Él nos da 24 horas. Démosle las primicias de ese tiempo, el diezmo y las primicias. Dándole gracias por su sangre. Mire, si algo deleita el oído del Padre, es escuchar gratitud por la sangre de su Hijo unigénito, por su cuerpo que por nosotros fue partido, herido, molido. Si algo deleita el corazón del Padre, es que Él vea esa fe nuestra en la sangre del Cordero y creer que esa sangre tiene poder. Escuche bien, poder para hacer la obra completa en nosotros. Culmino con esto. El día de la expiación, que así se le llamaba, ¿sí? El sacerdote, esto está en Levítico capítulo 16, usted lo lee en su casa. Mire, el sacerdote tomaba la sangre, ¿sí?, del sacrificio y entraba hasta el lugar santísimo el día de la expiación. Diga conmigo, expiación, porque estamos viendo la virtud expiatoria de la sangre de Cristo, que significa perdonar, cubrir. Entonces el sacerdote, haga caso que aquí estaba el arca en el lugar santísimo, el atrio, el lugar santo y el atrio allá donde está usted.
el sacerdote entraba, ¿sí?, desde el altar de los sacrificios con la sangre de la expiación de la Pascua. Hacía todo lo que tenía que hacer en el lugar santo y entraba al lugar santísimo. Entonces, hágale caso que él entraba. Aquí está el arca, él entraba al lugar santísimo. Aquí está la entrada. Y él rápidamente se ponía detrás del arca, por decirlo así, viendo hacia el oriente, hacia la puerta del tabernáculo, hacia el velo. Y lo primero que hacía era que agarraba esa sangre de la expiación y la rociaba 7 veces sobre el arca, sobre el propiciatorio. Y ahí ocurría un milagro, porque con las 7 veces que la rociaba, cubría totalmente el propiciatorio, cubría totalmente el arca. Era la sangre de la expiación. ¿Y qué había dentro del arca? ¿Alguien se recuerda qué había dentro del arca? Las tablas de la ley que Moisés quebró, la vara de Aarón que reverdeció cuando se rebelaron contra la autoridad, y una urna con el maná que habían menospreciado. Había un testimonio muy contrario para el pueblo de Israel. Cuánto quebramos la ley, cuánto nos rebelamos, cuánto menospreciamos la verdad, su palabra. Pero ¿qué hacía? La sangre cubría eso. Entonces la gloria de Dios allí ya no veía la ley quebrantada, ya no veía la rebelión, ya no veía el menosprecio, veía la sangre de Cristo. Y la sangre habla. La sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel, dice la palabra. La sangre de Cristo habla mejor porque la sangre de Cristo ahí encima, cubriéndonos, fíjese que nos cubre, pero a la vez está clamando misericordia a favor nuestro. Padre, ellos están perdonados, yo ya pagué por ellos, yo ya morí por ellos. Ese es un clamor constante. Ahora quiero puntualizar esto. 7 veces, diga conmigo 7 veces. El 7 habla de perfección, habla de algo completo, habla de algo consumado. Era una demostración que la sangre de Cristo tiene poder para hacer una obra completa en nosotros. Es por eso que no podemos decir que es imposible ser de limpio corazón, o que es imposible ser perfectos o de limpio corazón como el Padre. Sí es posible, porque la sangre de Cristo tiene suficiente poder. Pensar que no puedo ser de limpio corazón, pensar que eso es imposible, pensar que nadie lo va a alcanzar. El que dice que nadie alcanza eso es porque no ha leído su Biblia. Pero pensar que yo no puedo ser de limpio corazón, que no puedo ser restaurado a la imagen de Dios, es pensar que la sangre de Cristo no tiene poder completo. Es menospreciar su sangre. ¿Está claro esto? Pero si usted cree en la sangre de Cristo, y eso es lo que necesitamos, creer, confiar, pero de a de veras en la sangre de Cristo, no solo en la expiación, sino en las demás cosas que vamos a ir aprendiendo. Eso honra al Padre, eso honra a Cristo, y Él honra a los que lo honran. Tenemos que confiar en la sangre de Cristo. Por mí mismo no puedo cambiar, por mí mismo no puedo ser de limpio corazón, pero la sangre de Cristo sí tiene la capacidad para hacer esa obra en mí y en usted y en todos los hijos redimidos por la sangre de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Póngase de pie, por favor. Bendito Dios, bendito Dios. Es por eso que vamos a darle gracias a Dios por su sangre. Le voy a pedir que distribuyan las hogazas de pan. En casa prepárese con una hogaza de pan y una copa con jugo de uva o cualquier otra cosa, lo que usted quiera. Lo importante es la unción que viene sobre la hogaza del pan y sobre la bebida que estamos utilizando como un símbolo de la sangre de Cristo Jesús. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Y mientras nos preparamos, pongámonos a cuentas con Dios. Si hemos fallado en rendirnos, si hemos fallado en estarnos arrepintiendo de corazón, de a de veras, si hemos fallado en estar cada vez más conscientes de nuestro caminar, de nuestra manera de hablar y de conducirnos delante de Dios, este es el momento para ponernos a cuentas.
para poder comer del pan y beber de la copa dignamente. Si hay en nosotros molestia, enojo, resentimiento en contra de alguien o en contra de nosotros mismos, o aún pudiera ser en contra de Dios, este es el momento de pedir perdón. Este es el momento también de perdonar. Este es el momento de ponernos a cuentas con Dios. Cada uno examine su corazón. Espíritu Santo, examina, escudriña nuestro corazón. Pon delante de cada uno de nosotros, de los que estamos acá, de los que están conectados con nosotros en este sentir. Pon delante de nosotros, muéstranos todas aquellas cosas con las que hemos desagradado, ofendido y deshonrado a nuestro Señor, a nuestro Padre, y a ti, Señor Espíritu Santo. De todas aquellas palabras vanas y ociosas que han salido de nuestra boca. Este es un momento para arrepentirnos. Este es un momento para ponernos a cuentas con Dios. Este es un momento para recibir liberación y sanidad, no solo en nuestro espíritu, no solo en nuestra alma, sino sanidad física también. Hay un poder al honrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Viene un poder liberador y sanador a operar en cada uno de nosotros. Pon sus manos para recibir. Ahí en casa pon tus manos para recibir. Padre eterno, yo vengo por fe aplicando la sangre viva, la sangre fresca, la sangre resucitada al espíritu, al alma, al cuerpo de cada uno de los que están acá y de los que están viendo y oyendo. Yo los rocío con la sangre viva de Cristo Jesús. Sean permeados con la sangre de Cristo. Tú, tu casa, tu familia y todo lo que tienes sean cubiertos con la sangre bendita de Cristo Jesús. Queden cubiertos con la sangre de Cristo. Y venga protección divina para ti, para tu familia, para los tuyos y para todo lo que tienes. Venga protección divina, protección angelical. Sean guardados, protegidos, defendidos y ayudados en todo por los santos ángeles de Jehová de los ejércitos. Nada les hará daño. Todo lo que les quiera hacer daño se deshace bajo nuestros pies. Todo espíritu dragón, todo espíritu de serpiente, toda fuerza del enemigo, todo lo que quiera causarte daño, todo lo que quiera hacernos daño, en este mismo momento quedan bajo nuestros pies, hollados bajo nuestros pies. Y diga conmigo: y nada nos hará daño, nada nos perjudica. Estamos cubiertos con la sangre viva, fresca, resucitada de Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. ¿Cuánto le dan gracias al Padre? En casa, dele gracias al Padre y nos vemos en el próximo servicio.